Invariancia de la carga. Existe evidencia experimental concluyente de que la carga total de un sistema no varía por el movimiento de los portadores de carga. Un ejemplo experimental de este hecho es el que habíamos hablado en el capítulo 1 sobre la prueba experimental de la neutralidad de carga de la molécula de hidrógeno, donde se demostraba que el electrón y el protón transportan cargas iguales en valor absoluto, con un error entre ellas inferior a 1 por 10 a la 20. Este experimento, o uno parecido, se hizo con los átomos de helio. Los átomos de helio contienen 2 protones y 2 electrones, las mismas partículas cargadas que forman la molécula de hidrógeno. Pero en el átomo de helio su movimiento es muy diferente. En particular, los protones, en vez de girar lentamente separados 0.7 Armstrong, están estrechamente ligados al núcleo de helio, donde se mueven con energías cinéticas del orden de 1.000.000 de electronvolts. De esta forma vemos que si el movimiento tuviese efecto sobre la cantidad de carga, no podría haber anulación exacta entre la carga nuclear y la electrónica entre ambos, el átomo de helio y la molécula de hidrógeno. En realidad se demostró que el átomo de helio era neutro casi con la misma precisión que la que habíamos mostrado con el átomo de hidrógeno, por lo que el movimiento no tiene nada que ver en este caso. Bueno, no tiene nada que ver en general sobre la cantidad de carga. Como este ejemplo, hay muchos más ejemplos experimentales que podríamos listar, pero este creo que es suficiente para dar un ejemplo de esta evidencia experimental que habíamos mencionado. Para el caso de la masa, esto es diferente. La masa no es invariante de la misma manera. La masa de una partícula variará con su movimiento en un factor 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, donde b es la velocidad de la partícula y c es la velocidad de la luz. Para ejemplificar mejor esto, pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos 2 cajas de masa despreciable y atados a una varilla tenemos 2 partículas de masa m y carga q en ambos casos. Recordemos que tanto la varilla como la cajita va a tener, bueno, la caja puede tener una cantidad de masa determinada, pero no van a tener carga. Igualmente la varilla. No van a estar cargados, solo vamos a tener carga en nuestras partículas. Y en uno de los casos vamos a hacer que nuestras partículas empiecen a girar con una velocidad v. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando estas estaban estáticas y sin movimiento, teníamos que la masa total era la masa de la caja más 2 veces m, que son nuestras 2 partículas. Y la carga total es 2q. Cada una tenía carga q. Si hacemos que nuestro ejemplo nuestras cargas comiencen a girar en torno a un punto, lo que vamos a observar es que, por supuesto, como hemos visto, la carga total no va a cambiar, va a seguir siendo 2q, pero la masa sí va a cambiar. Tenemos entonces que la masa total va a ser la masa de la caja más 2m, la masa inicial de las partículas, por el factor que depende de la velocidad a la que se están moviendo, en este caso v. Y lo que vemos es que cuando se están moviendo, la masa total de la caja derecha, del sistema derecho, es mayor que cuando no se está moviendo. Este es un interesante ejemplo porque vemos cómo justo no hay variación en la carga debido al movimiento, pero sí lo hay en la masa. Este tipo de ejemplos y experimentos se llevan a cabo con espectrógrafos de masas. Sintetizando un poco, la invariancia de la carga y la cuantización de la carga se mantienen no solo para partículas en reposo, sino para todo estado de movimiento relativo, de donde se demuestra que el valor de la integral de superficie E.dA de nuestra ley de Gauss depende solamente del número y variedad de partículas cargadas en el interior de S, nuestra superficie, y no de cómo se mueven
Y según el postulado de la relatividad, tal hecho debe ser cierto para cualquier sistema de referencia inercial si lo es para uno. Por lo tanto, si nosotros tenemos un marco de referencia F que se mueve con F' que se mueve con respecto de F a una velocidad, por ejemplo, v, y en él tenemos a una superficie cerrada S', la cual en el instante T' encierra los mismos cuerpos cargados que encerraba S en el instante T, debemos tener que nuestras integrales de superficie serán iguales. A esta expresión se le conoce como invariancia de la carga. Por supuesto que aquí E' es el campo eléctrico que se mide en el marco de referencia F', es decir, se define por las fuerzas sobre una carga de prueba en reposo en F'. Otra cosa importante es que no debe pasarse por alto la diferencia que hay entre T' y T, porque como ya sabemos, sucesos que son simultáneos en el marco de referencia F no necesariamente van a serlo en F'. Cada una de estas integrales debe calcularse en cierto instante en su referencia, esta en el instante T y esta en el instante T'. Así, si la carga está en torno de una superficie S, nuestras cargas estas de aquí, o de una superficie S', que es esta otra de acá, debemos asegurarnos que las cargas en el interior de S, en el instante T', son las mismas en el interior de S' al instante T'. Es decir, que en el momento en el que nosotros vamos a obtener estas integrales de superficie, ambas superficies están encerrando la misma carga, por supuesto cada una en su marco de referencia y cada uno en su tiempo correspondiente. Es importante mencionar que no debemos confundir la expresión formal de la invariancia relativista de la carga, que es esta ecuación, con la expresión de la conservación de la carga, que la tenemos aquí, la divergencia de J igual a menos la parcial de ρ con respecto del tiempo. Por un lado, la conservación de la carga implica que si tomamos una superficie cerrada fija en algún sistema coordenado, conteniendo material cargado, y si las partículas no atraviesan el contorno, entonces la carga total en el interior de esta superficie va a permanecer constante. Y la invariancia de la carga implica que si consideramos este conjunto de materia desde cualquier otro sistema de referencia, mediremos exactamente la misma cantidad de carga. En el caso de la invariancia estamos tomando en cuenta al menos dos marcos de referencia, y en el caso de la conservación de la carga solo tenemos que tomar en cuenta uno. Finalmente, la energía se conserva, pero la energía no es un invariante relativista. En el lenguaje de la teoría de la relatividad, la energía es un componente de un cuadrivector, mientras que la carga es un escalar, es un número invariante con respecto a las transformaciones de Lorentz. Y con esto vamos a concluir el video.